En este departamento, el compañerismo es la piedra angular del éxito. No, zanahorias. ¡Mira qué bello! ¿Quieren encerrar delincuentes? ¡Au! ¡Suéltame la oreja! ¡No le jales la oreja a un conejo! Aprendan a acoplarse todos los días. Sacúdelo, vámonos. No, ya casi. ¡Es la policía! Tut. ¡Todos corran! Bueno, no siempre se gana. Come on, get on up. Dime lo que piensas. ¿Somos un buen equipo? Pues claro. Solo quisiera que hubiera algún modo de demostrárselo a los demás. Husmeemos un poco por el perímetro. Si no hay nada, nos vamos. Ninguna serpiente ha aparecido en Zootopia en muchos años. ¡Una serpiente! ¡Alto en nombre de la ley! Las serpientes no son los villanos. Tengo que arreglar las cosas. Y cuando lo haga, mi familia finalmente va a poder volver a casa. Hobbs igual, equipo de ensueño. ¡Todos al suelo! ¡Ayúdame a salvarlo! Quiero llamar a una junta entre compañeros. Quiero a ese zorro y a esa coneja. ¿Te das cuenta de a cuántos alcaldes ya destruyeron? 1, 2. Conté al número 2. Muy bien, ¿tienes idea de dónde empezar? Si quieren encontrar a un reptil, yo los puedo ayudar. Aquí lo tienen. Zootopia tiene una población secreta de reptiles. Déjenme lidiar con los lugareños. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Bobby Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob Bob. ¿Viste una serpiente? No. ¡Espera! ¡Bola de cañón! Keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. ¡Los tengo a la vista! ¡En persecución! Hay que resolver el caso. No vamos a morir por eso. ¡Ayude! ¡Nick! ¡Buena suerte! ¡Los quiero! Cuando los dos salven la ciudad, tal vez todos comprendan que los reptiles no son tan diferentes. ¡Hay una serpiente! ¡Serpiente! ¡Alto en nombre de la ley! Haremos del mundo un lugar mejor y seremos los mejores compañeros de la historia. Si queréis hablar con un reptil, yo soy vuestra chica. Bueno, cuando se fundó Zootrópolis, el barrio entero quedó aislado del resto de la ciudad. Es el único sitio de la ciudad en el que puedes ir con camisa y sin pantalón. ¿Qué hay, Johnny? Tiene una población secreta de reptiles. ¡Qué calentito! ¡Uy! Quédatela. Estáis muertos. ¡Quiero al zorro y a esa coneja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me tires de las orejas! ¡Objetivos a la vista! El mundo nunca será un lugar mejor si nadie tiene el valor suficiente para hacer lo correcto. ¡Vamos allá! ¡Judy! ¡Nick! ¡Tenemos que irnos!
Así que entré al cine esperando una divertida secuela animada. Quizás algunos animales adorables, algunas risas, tal vez una referencia a la original. Ya saben, la estrategia segura y esperada de Disney. Y entonces Zootrópolis 2 hizo algo que realmente no vi venir. Me hizo dejar las palomitas, inclinarme hacia adelante en mi asiento y pensar. Una especie de pensamiento incómodo, como si fuera un espejo del mundo real. Y no he podido dejar de hablar de ello desde que salí, así que bienvenidos de nuevo al canal. Si son nuevos por aquí, analizo películas como me gustaría que me hubieran enseñado en clase de cine, sin tonterías, sin spoilers, solo conversaciones honestas y concisas sobre lo que realmente se ve en pantalla. Y hoy nos adentramos en Zootrópolis 2 de Disney. Vamos a ello. Para quienes se perdieron la primera película, y si ese es su caso, arreglen eso de inmediato, Zootrópolis se ambienta en un mundo donde los animales depredadores y presas han evolucionado para convivir en una civilización moderna y próspera. La primera película seguía a Judy Hopps, una coneja de un pequeño pueblo que se convierte en la primera coneja policía de la metrópolis de Zootopia, y su reticente colaboración con Nick Wilde, un estafador de zorros con un corazón de oro enterrado. Juntos descubrieron una conspiración que sacudió la unidad de toda la ciudad. La película original fue una clase magistral de cómo disfrazar una sofisticada alegoría política y social en una colorida película familiar. Hablaba sobre el racismo, los prejuicios sistémicos, el alarmismo y el peligro de dejar que el prejuicio se disfrace de instinto. No predicaba, mostraba, y eso es raro. Ahora, casi una década después, llega la secuela. Y lo notable es que los cineastas no solo hicieron una versión más grande de la primera película, hicieron una versión más oscura y emocionalmente más madura. Una que plantea la pregunta más difícil. Vale, expusiste la podredumbre, pero ¿qué haces cuando la podredumbre vuelve a crecer? Zootopia 2 retoma la historia aproximadamente 3 años después de los eventos de la original. Judy y Nick son ahora un dúo de detectives consolidado en el departamento de policía de Zootopia, y en apariencia la ciudad se siente más equilibrada que nunca. Se celebran las amistades entre especies, las iniciativas de diversidad abundan. Hay murales de unidad en cada esquina. Zootopia parece haberse arreglado sola, pero bajo esa pulida superficie algo se está pudriendo. Un nuevo movimiento clandestino ha echado raíces, no liderado por depredadores o presas por separado, sino por un grupo marginal de animales que cree que la integración social fue forzada y artificial, que depredadores y presas nunca debieron coexistir, y que la supuesta armonía de Zootopia es solo una mentira cómoda. Este grupo, llamado La División, un nombre brillante por cierto, no es violento, al menos no al principio. Son ideológicos, y eso los hace mucho más peligrosos que un villano con una pistola de dardos. Cuando una serie de incidentes empiezan a reavivar viejos temores entre las especies, pequeñas cosas al principio, malentendidos que se intensifican, Judy y Nick tienen la tarea de averiguar si se trata de accidentes o de algo orquestado. Y lo que descubren los obliga a afrontar una pregunta que la primera película dejó sin respuesta. ¿Puede una sociedad sanar de verdad o simplemente se vuelve más hábil escondiéndose? Lo que me encanta de este planteamiento es que no hay un villano limpio que se blande una capa. El antagonista esta vez es la narrativa misma. Las historias que una sociedad se cuenta a sí misma sobre quién es y quién es el enemigo. Y la película es lo suficientemente valiente como para mostrar que incluso los personajes bien intencionados, como Judy, pueden convertirse en instrumentos de esa narrativa sin darse cuenta. Hablemos de nuestros héroes que regresan porque el trabajo de los personajes en esta película es realmente excelente. Judy Hopps ha crecido, sigue siendo idealista, ese es su. Pero la realidad la ha golpeado con dureza.
Hay una escena preciosa al principio de la película en la que da un discurso en una escuela sobre el progreso de Zootopia, y dice todo lo correcto, pero se puede ver en sus ojos que ya no está 100% segura de creerlo. Ginnifer Goodwin aporta un peso sutil a la actuación. Judy no es cínica, se niega a hacerlo, pero se ha enfrentado a la brecha entre la Zootopia que soñó y la Zootopia que realmente existe. Y navegar por esa brecha es todo su arco argumental. Nick Wilde, por su parte, tiene posiblemente el viaje más interesante esta vez. Como zorro, como depredador, ha estado observando el supuesto progreso de la ciudad con una mirada más compleja. Se ha beneficiado de ello, sin duda, pero también sabe, de una manera que Judy no puede comprender del todo, lo frágil que es esa aceptación. Lo condicional. Hay una frase que dice a mitad de la película, no la citaré exactamente porque debería escucharse recién. Jason Bateman sigue siendo la voz perfecta para Nick. Interpreta el ingenio sardónico con tanta naturalidad que los momentos de genuina vulnerabilidad resultan el doble de duros. Las nuevas incorporaciones también son sólidas. Sin entrar en detalles específicos, hay un nuevo personaje, una joven jaguar llamada Camila, que representa a una generación que creció después de los eventos de la primera película. Para ella, la tensión entre depredador y presa es casi abstracta, histórica, no la vivió. Y verla enfrentarse a la realidad de que la historia no se queda en el pasado es uno de los hilos conductores más silenciosamente devastadores de la película. También regresa el jefe Bogo, quien está maravillosamente utilizado. Ha pasado de ser un obstáculo a ser algo más parecido a un aliado cansado y con principios. Su relación con Judy ahora es realmente cálida, sin perder la fricción profesional que hizo divertida su dinámica inicial. La primera película trataba sobre descubrir prejuicios ocultos, sobre reconocer que los prejuicios pueden vivir incluso dentro de las personas que se consideran buenas. Era una historia de exposición. Arrancarse la máscara y ver la fealdad que se esconde debajo. Zootopia. 2 trata de algo posiblemente más difícil. La reconstrucción. ¿Qué se construye tras la exposición? ¿Cómo se ve realmente el progreso real en comparación con el progreso performativo? ¿Y quién se queda atrás cuando la sociedad avanza y declara el problema resuelto? La película es notablemente matizada al abordar la diferencia entre la unidad superficial y la equidad genuina. Hay toda una subtrama que gira en torno a un barrio de Zootopia que nunca tuvo el mismo brillo que el centro de la ciudad. Un lugar donde los murales de la armonía no llegan, donde viejos resentimientos se calcificaron en algo más duro, y la película no señala a ningún grupo en particular por esto. Implica al sistema, a las buenas intenciones que se detuvieron en la inconveniencia, a la celebración de los símbolos por encima de la sustancia. Lo que me pareció notable es que la película tiene la valentía de mostrar que Judy se equivoca, no con malicia ni de forma obvia, sino con la silenciosa y devastadora forma en que las personas de buen corazón pueden perpetuar el daño cuando se niegan a mirar de frente las verdades incómodas. Su arco argumental esta vez no se trata de valentía. Ella tiene valentía. Se trata de humildad, de aprender a escuchar antes de actuar, de comprender que querer arreglar algo y arreglarlo de verdad no son lo mismo. Consideré a Zootrópolis un triunfo para Disney. Se estrenó el mismo año que la también bien recibida Moana, y tras los éxitos ganadores del Oscar Frozen y Big Hero 6. Para la era moderna de los mega éxitos animados de Disney de 2010, que comenzó con Enredados, Zootrópolis no solo me pareció la mejor del grupo, sino una de las mejores del afamado estudio de animación. Habiendo ganado también un Oscar y recaudado más de $1,000 millones, la reciente tendencia de Disney de lanzar secuelas cinematográficas de sus películas animadas me pareció muy adecuada.
No me equivoqué al pensar así. Zootopia 2 es otra obra animada ingeniosamente construida, que funciona como comedia, drama policial procedimental y otra mirada a los problemas sociales a través de personajes animales. Ser una secuela puede significar que la película sea inherentemente menos novedosa, y su mayor alcance la hace un poco menos enfocada esta vez, pero también se compensa con mucho esplendor visual y risas constantes. Retomando la trama casi inmediatamente después de los eventos de la primera película, Judy Hopps, Ginnifer Goodwin y Nick Wilde, Jason Bateman, ahora son compañeros en el Departamento de Policía de Zootopia, DPZ. A pesar de que se les advierte que no se alejen demasiado de su jurisdicción, Judy descubre una serpiente en Zootopia que podría ser el vínculo con una conspiración aún mayor que explica por qué no se permiten reptiles en la ciudad. Y el arco argumental de Nick trata sobre decidir si quiere seguir representando la seguridad de una ciudad que adora su idea, pero que aún se estremece cuando entra en una habitación. Si pertenecer a Zootopia es realmente pertenecer, o simplemente una soledad más cómoda. Estos son temas densos para una película de animación, y el hecho de que se desarrollen sin resultar sermoneadores ni forzados es un auténtico logro cinematográfico. Visitamos partes de Zootopia que la primera película solo insinuó. Una red subterránea de túneles construidos por especies más pequeñas. Un distrito de rascacielos tan enorme que las plantas inferiores nunca ven la luz del sol. Un mercado frente al mar que se siente genuinamente vivo y con detalles. Los animadores claramente han pasado años pensando en cómo funcionaría realmente un mundo de animales antropomorfi. La banda sonora, compuesta con una clara inteligencia emocional, cumple exactamente su función. Se mantiene al margen cuando la historia lleva la voz cantante y se amplifica cuando se la merece. No hay números musicales sensacionales como los de la primera película, y creo que es una elección deliberada y correcta. Esta es una historia más sólida. La música lo respeta. Hay una canción original colocada en el momento justo que sospecho que tendrá un significado inesperado para muchos espectadores adultos. No es un temazo, es algo más tranquilo y doloroso, el tipo de canción que suena simple hasta que escuchas la letra, y te das cuenta de que está haciendo algo bastante devastador. A pesar de los 9 años de diferencia entre películas, la secuela retoma la historia justo una semana después de que Nick y Judy detuvieran a la villana alcaldesa, Jenny Slate, y se convirtieran en celebridades instantáneas como la primera pareja de conejo y zorro de la ciudad. Como era de esperar, la fama dura poco. Necesitan demostrar que son más que una simple novedad, lo que los empuja a una conspiración que involucra a una serpiente marginada por la jerarquía social de Zootopia. Los reptiles son relegados a Marsh Market, el gueto improvisado de la ciudad, y el guión busca que sientas el peso de ese prejuicio, aunque la película no se dedique por completo a examinarlo. Esa serpiente, con la cálida voz de Ke Huy Quan, descarrila una glamurosa gala para exponer la historia desinfectada de la ciudad y la hipocresía de quienes ostentan el poder. Judy y Nick pronto se convierten en fugitivos en una trama que, en teoría, aumenta las apuestas, pero que aún resulta extrañamente estancada y excesivamente familiar. Los matices emocionales, incluyendo los temas que ya mencioné, permanecen superficiales. Gary the Snake, sí, ese es su nombre real, quiere reunirse con su familia y ser tratado como un ciudadano en lugar de una amenaza. El sentimiento funciona, y en el clima político actual, las metáforas impactan más de lo que probablemente pretendían los cineastas, pero Disney nunca va a llevar su comentario tan lejos como para arriesgarse a incomodar a alguien. Nadie espera realmente que Zootopia 2 sea profundamente política,
pero la película claramente conoce el terreno que toca. Incluso hay chistes sobre el uso del humor como mecanismo de afrontamiento para traumas infantiles y sobre cómo los zorros harían cualquier cosa menos ir a terapia. Estos momentos insinúan algo más agudo, pero la película se retrae cada vez que se acerca a decir algo significativo. Ahora bien, en el espíritu de una crítica honesta, Zootopia 2 no es perfecta. El ritmo en el segundo acto tiene algunos problemas. Hay un tramo en la mitad, de unos 20 a 30 minutos, donde la película hace malabarismos con tantas subtramas e hilos temáticos que pierde parte de su impulso. Los personajes desaparecen durante demasiado tiempo. Una subtrama que involucra a una figura mediática que amplifica el miedo a los índices de audiencia es interesante, pero poco elaborada. Da la sensación de que se ha reducido considerablemente, y lo que queda es demasiado conveniente en su resolución. También hay momentos en los que la película, en su afán por ser exhaustiva y justa, se aleja de comprometerse plenamente con una perspectiva. La mejor versión de esta historia sería un poco más agresiva, un poco menos equilibrada. Algunas de las aristas más agudas se suavizan en el tercer acto de maneras que parecen notas de un comité en lugar de decisiones de un director con una visión. El final, aunque satisfactorio emocionalmente, es quizás demasiado ordenado dada la honestidad con la que la película retrató la complejidad en sus primeros 2 tercios. Estas son críticas reales, pero no disminuyen lo que la película hace bien, que es sustancial. Esto es lo que creo que dividirá al público de maneras interesantes sobre Zootopia 2. Es realmente una película diferente según la edad. Para los niños es una aventura divertida, preciosa y emocionante con personajes que adoran. Hay secuencias de acción, hay chistes, hay sentimiento. Se lo pasarán genial. Para los adolescentes probablemente suscitará conversaciones serias sobre la identidad, sobre la pertenencia, sobre si el mundo que heredan es mejor que el que sus padres afirman haber construido. Para los adultos, especialmente los que están cansados, un poco desilusionados y que aún intentan descubrir cómo preocuparse por las cosas sin agotarse, esta película es para ustedes de una manera inesperada. No tiene respuestas fáciles, pero se toma en serio el agotamiento y sugiere con cuidado y sin ingenuidad que presentarse de todos modos sigue importando. Eso no es nada. De hecho, ahora mismo eso podría ser todo. La unidad de toda la ciudad. La película original fue una clase magistral de cómo disfrazar una sofisticada alegoría política y social en una colorida película familiar. Hablaba sobre el racismo, los prejuicios sistémicos, el alarmismo y el peligro de dejar que el prejuicio se disfrace de instinto. No predicaba, mostraba, y eso es raro. Ahora, casi una década después, llega la secuela. Y lo notable es que los cineastas no solo hicieron una versión más grande de la primera película, hicieron una versión más oscura y emocionalmente más madura. Una que plantea la pregunta más difícil. Vale, expusiste la podredumbre, pero ¿qué haces cuando la podredumbre vuelve a crecer? Zootopia 2 retoma la historia aproximadamente 3 años después de los eventos de la original. Judy y Nick son ahora un dúo de detectives consolidado en el departamento de policía de Zootopia, y en apariencia la ciudad se siente más equilibrada que nunca. Se celebran las amistades entre especies, las iniciativas de diversidad abundan. Hay murales de unidad en cada esquina. Zootopia parece haberse arreglado sola, pero bajo esa pulida superficie algo se está pudriendo. Un nuevo movimiento clandestino ha echado raíces, no liderado por depredadores o presas por separado, sino por un grupo marginal de animales que cree que la integración social fue forzada y artificial, que depredadores y presas nunca debieron coexistir,
y que la supuesta armonía de Zootopia es solo una mentira cómoda. Este grupo, llamado La División, un nombre brillante por cierto, no es violento, al menos no al principio. Son ideológicos, y eso los hace mucho más peligrosos que un villano con una pistola de dardos. Cuando una serie de incidentes empiezan a reavivar viejos temores entre las especies, pequeñas cosas al principio, malentendidos que se intensifican, Judy y Nick tienen la tarea de averiguar si se trata de accidentes o de algo orquestado. Y lo que descubren los obliga a afrontar una pregunta que la primera película dejó sin respuesta. ¿Puede una sociedad sanar de verdad o simplemente se vuelve más hábil escondiéndose? Lo que me encanta de este planteamiento es que no hay un villano limpio que se blande una capa. El antagonista esta vez es la narrativa misma. Las historias que una sociedad se cuenta a sí misma sobre quién es y quién es el enemigo. Y la película es lo suficientemente valiente como para mostrar que incluso los personajes bien intencionados, como Judy, pueden convertirse en instrumentos de esa narrativa sin darse cuenta. Hablemos de nuestros héroes que regresan porque el trabajo de los personajes en esta película es realmente excelente. Judy Hopps ha crecido, sigue siendo idealista, ese es su. Pero la realidad la ha golpeado con dureza. Hay una escena preciosa al principio de la película en la que da un discurso en una escuela sobre el progreso de Zootopia. Y dice todo lo correcto, pero se puede ver en sus ojos que ya no está 100% segura de creerlo. Ginnifer Goodwin aporta un peso sutil a la actuación. Judy no es cínica, se niega a hacerlo, pero se ha enfrentado a la brecha entre la Zootopia que soñó y la Zootopia que realmente existe. Y navegar por esa brecha es todo su arco argumental. Nick Wilde, por su parte, tiene posiblemente el viaje más interesante esta vez. Como zorro, como depredador, ha estado observando el supuesto progreso de la ciudad con una mirada más compleja. Se ha beneficiado de ello, sin duda, pero también sabe, de una manera que Judy no puede comprender del todo, lo frágil que es esa aceptación. Lo condicional. Hay una frase que dice a mitad de la película, no la citaré exactamente porque debería escucharse recién. Jason Bateman sigue siendo la voz perfecta para Nick. Interpreta el ingenio sardónico con tanta naturalidad que los momentos de genuina vulnerabilidad resultan el doble de duros. Las nuevas incorporaciones también son sólidas. Sin entrar en detalles específicos, hay un nuevo personaje, una joven Jaguar llamada Camila, que representa a una generación que creció después de los eventos de la primera película. Para ella, la tensión entre depredador y presa es casi abstracta, histórica, no la vivió. Y verla enfrentarse a la realidad de que la historia no se queda en el pasado es uno de los hilos conductores más silenciosamente devastadores de la película. También regresa el jefe Bogo, quien está maravillosamente utilizado. Ha pasado de ser un obstáculo a ser algo más parecido a un aliado cansado y con principios. Su relación con Judy ahora es realmente cálida, sin perder la fricción profesional que hizo divertida su dinámica inicial. La primera película trataba sobre descubrir prejuicios ocultos, sobre reconocer que los prejuicios pueden vivir incluso dentro de las personas que se consideran buenas. Era una historia de exposición. Arrancarse la máscara y ver la fealdad que se esconde debajo. Zootopia. 2 trata de algo posiblemente más difícil. La reconstrucción. ¿Qué se construye tras la exposición? ¿Cómo se ve realmente el progreso real en comparación con el progreso performativo? ¿Y quién se queda atrás cuando la sociedad avanza y declara el problema resuelto? La película es notablemente matizada al abordar la diferencia entre la unidad superficial y la equidad genuina. Hay toda una subtrama que gira en torno a un barrio de Zootopia que nunca tuvo el mismo brillo que el centro de la ciudad. Un lugar donde los murales de la armonía no llegan, donde viejos resentimientos se calcificaron en algo más duro,
Y la película no señala a ningún grupo en particular por esto. Implica al sistema, a las buenas intenciones que se detuvieron en la inconveniencia, a la celebración de los símbolos por encima de la sustancia. Lo que me pareció notable es que la película tiene la valentía de mostrar que Judy se equivoca, no con malicia ni de forma obvia, sino con la silenciosa y devastadora forma en que las personas de buen corazón pueden perpetuar el daño cuando se niegan a mirar de frente las verdades incómodas. Su arco argumental esta vez no se trata de valentía. Ella tiene valentía. Se trata de humildad, de aprender a escuchar antes de actuar, de comprender que querer arreglar algo y arreglarlo de verdad no son lo mismo. Consideré a Zootrópolis un triunfo para Disney. Se estrenó el mismo año que la también bien recibida Moana, y tras los éxitos ganadores del Oscar Frozen y Big Hero 6. Para la era moderna de los mega éxitos animados de Disney de 2010, que comenzó con Enredados, Zootrópolis no solo me pareció la mejor del grupo, sino una de las mejores del afamado estudio de animación. Habiendo ganado también un Oscar y recaudado más de $1,000 millones, la reciente tendencia de Disney de lanzar secuelas cinematográficas de sus películas animadas me pareció muy adecuada. No me equivoqué al pensar así. Zootopia 2 es otra obra animada ingeniosamente construida, que funciona como comedia, drama policial procedimental y otra mirada a los problemas sociales a través de personajes animales. Ser una secuela puede significar que la película sea inherentemente menos novedosa, y su mayor alcance la hace un poco menos enfocada esta vez, pero también se compensa con mucho esplendor visual y risas constantes. Retomando la trama casi inmediatamente después de los eventos de la primera película, Judy Hopps, Ginnifer Goodwin y Nick Wilde, Jason Bateman, ahora son compañeros en el departamento de policía de Zootopia, DPZ. A pesar de que se les advierte que no se alejen demasiado de su jurisdicción, Judy descubre una serpiente en Zootopia que podría ser el vínculo con una conspiración aún mayor que explica por qué no se permiten reptiles en la ciudad. Y el arco argumental de Nick trata sobre decidir si quiere seguir representando la seguridad de una ciudad que adora su idea, pero que aún se estremece cuando entra en una habitación. Si pertenecer a Zootopia es realmente pertenecer, o simplemente una soledad más cómoda. Estos son temas densos para una película de animación, y el hecho de que se desarrollen sin resultar sermoneadores ni forzados es un auténtico logro cinematográfico. Visitamos partes de Zootopia que la primera película solo insinuó. Una red subterránea de túneles construidos por especies más pequeñas. Un distrito de rascacielos tan enorme que las plantas inferiores nunca ven la luz del sol. Un mercado frente al mar que se siente genuinamente vivo y con detalles. Los animadores claramente han pasado años pensando en cómo funcionaría realmente un mundo de animales antropomorfi. La banda sonora, compuesta con una clara inteligencia emocional, cumple exactamente su función. Se mantiene al margen cuando la historia lleva la voz cantante y se amplifica cuando se la merece. No hay números musicales sensacionales como los de la primera película, y creo que es una elección deliberada y correcta. Esta es una historia más sólida. La música lo respeta. Hay una canción original colocada en el momento justo que sospecho que tendrá un significado inesperado para muchos espectadores adultos. No es un temazo, es algo más tranquilo y doloroso, el tipo de canción que suena simple hasta que escuchas la letra, y te das cuenta de que está haciendo algo bastante devastador. A pesar de los 9 años de diferencia entre películas, la secuela retoma la historia justo una semana después de que Nick y Judy detuvieran a la villana alcaldesa, Jenny Slate, y se convirtieran en celebridades instantáneas como la primera pareja de conejo y zorro de la ciudad. Como era de esperar,
la fama dura poco. Necesitan demostrar que son más que una simple novedad, lo que los empuja a una conspiración que involucra a una serpiente marginada por la jerarquía social de Zootopia. Los reptiles son relegados a Marsh Market, el gueto improvisado de la ciudad, y el guión busca que sientas el peso de ese prejuicio, aunque la película no se dedique por completo a examinarlo. Esa serpiente, con la cálida voz de Ke Huy Quan, descarrila una glamurosa gala para exponer la historia desinfectada de la ciudad y la hipocresía de quienes ostentan el poder. Judy y Nick pronto se convierten en fugitivos en una trama que, en teoría, aumenta las apuestas, pero que aún resulta extrañamente estancada y excesivamente familiar. Los matices emocionales, incluyendo los temas que ya mencioné, permanecen superficiales. Gary the Snake, sí, ese es su nombre real, quiere reunirse con su familia y ser tratado como un ciudadano en lugar de una amenaza. El sentimiento funciona, y en el clima político actual, las metáforas impactan más de lo que probablemente pretendían los cineastas, pero Disney nunca va a llevar su comentario tan lejos como para arriesgarse a incomodar a alguien. Nadie espera realmente que Zootopia 2 sea profundamente política, pero la película claramente conoce el terreno que toca. Incluso hay chistes sobre el uso del humor como mecanismo de afrontamiento para traumas infantiles y sobre cómo los zorros harían cualquier cosa menos ir a terapia. Estos momentos insinúan algo más agudo, pero la película se retrae cada vez que se acerca a decir algo significativo. Ahora bien, en el espíritu de una crítica honesta, Zootopia 2 no es perfecta. El ritmo en el segundo acto tiene algunos problemas. Hay un tramo en la mitad, de unos 20 a 30 minutos, donde la película hace malabarismos con tantas subtramas e hilos temáticos que pierde parte de su impulso. Los personajes desaparecen durante demasiado tiempo. Una subtrama que involucra a una figura mediática que amplifica el miedo a los índices de audiencia es interesante, pero poco elaborada. Da la sensación de que se ha reducido considerablemente, y lo que queda es demasiado conveniente en su resolución. También hay momentos en los que la película, en su afán por ser exhaustiva y justa, se aleja de comprometerse plenamente con una perspectiva. La mejor versión de esta historia sería un poco más agresiva, un poco menos equilibrada. Algunas de las aristas más agudas se suavizan en el tercer acto de maneras que parecen notas de un comité en lugar de decisiones de un director con una visión. El final, aunque satisfactorio emocionalmente, es quizás demasiado ordenado dada la honestidad con la que la película retrató la complejidad en sus primeros 2 tercios. Estas son críticas reales, pero no disminuyen lo que la película hace bien, que es sustancial. Esto es lo que creo que dividirá al público de maneras interesantes sobre Zootopia 2. Es realmente una película diferente según la edad. Para los niños es una aventura divertida, preciosa y emocionante con personajes que adoran. Hay secuencias de acción, hay chistes, hay sentimiento. Se lo pasarán genial. Para los adolescentes probablemente suscitará conversaciones serias sobre la identidad, sobre la pertenencia, sobre si el mundo que heredan es mejor que el que sus padres afirman haber construido. Para los adultos, especialmente los que están cansados, un poco desilusionados y que aún intentan descubrir cómo preocuparse por las cosas sin agotarse, esta película es para ustedes de una manera inesperada. No tiene respuestas fáciles, pero se toma en serio el agotamiento y sugiere con cuidado y sin ingenuidad que presentarse de todos modos sigue importando. Eso no es nada. De hecho, ahora mismo eso podría ser todo. Unidad de toda la ciudad. La película original fue una clase magistral de cómo disfrazar una sofisticada alegoría política y social en una colorida película familiar. Hablaba sobre el racismo,
los prejuicios sistémicos, el alarmismo y el peligro de dejar que el prejuicio se disfrace de instinto. No predicaba, mostraba, y eso es raro. Ahora, casi una década después, llega la secuela. Y lo notable es que los cineastas no solo hicieron una versión más grande de la primera película, hicieron una versión más oscura y emocionalmente más madura. Una que plantea la pregunta más difícil. Vale, expusiste la podredumbre, pero ¿qué haces cuando la podredumbre vuelve a crecer? Zootopia 2 retoma la historia aproximadamente 3 años después de los eventos de la original. Judy y Nick son ahora un dúo de detectives consolidado en el departamento de policía de Zootopia, y en apariencia la ciudad se siente más equilibrada que nunca. Se celebran las amistades entre especies, las iniciativas de diversidad abundan. Hay murales de unidad en cada esquina. Zootopia parece haberse arreglado sola, pero bajo esa pulida superficie algo se está pudriendo. Un nuevo movimiento clandestino ha echado raíces, no liderado por depredadores o presas por separado, sino por un grupo marginal de animales que cree que la integración social fue forzada y artificial, que depredadores y presas nunca debieron coexistir, y que la supuesta armonía de Zootopia es solo una mentira cómoda. Este grupo, llamado La División, un nombre brillante por cierto, no es violento, al menos no al principio. Son ideológicos, y eso los hace mucho más peligrosos que un villano con una pistola de dardos. Cuando una serie de incidentes empiezan a reavivar viejos temores entre las especies, pequeñas cosas al principio, malentendidos que se intensifican, Judy y Nick tienen la tarea de averiguar si se trata de accidentes o de algo orquestado. Y lo que descubren los obliga a afrontar una pregunta que la primera película dejó sin respuesta. ¿Puede una sociedad sanar de verdad o simplemente se vuelve más hábil escondiéndose? Lo que me encanta de este planteamiento es que no hay un villano limpio que se blande una capa. El antagonista esta vez es la narrativa misma. Las historias que una sociedad se cuenta a sí misma sobre quién es y quién es el enemigo. Y la película es lo suficientemente valiente como para mostrar que incluso los personajes bien intencionados, como Judy, pueden convertirse en instrumentos de esa narrativa sin darse cuenta. Hablemos de nuestros héroes que regresan porque el trabajo de los personajes en esta película es realmente excelente. Judy Hopps ha crecido, sigue siendo idealista, ese es pero la realidad la ha golpeado con dureza. Hay una escena preciosa al principio de la película en la que da un discurso en una escuela sobre el progreso de Zootopia, y dice todo lo correcto, pero se puede ver en sus ojos que ya no está 100% segura de creerlo. Ginnifer Goodwin aporta un peso sutil a la actuación. Judy no es cínica, se niega a hacerlo, pero se ha enfrentado a la brecha entre la Zootopia que soñó y la Zootopia que realmente existe. Y navegar por esa brecha es todo su arco argumental. Nick Wilde, por su parte, tiene posiblemente el viaje más interesante esta vez. Como zorro, como depredador, ha estado observando el supuesto progreso de la ciudad con una mirada más compleja. Se ha beneficiado de ello, sin duda, pero también sabe, de una manera que Judy no puede comprender del todo, lo frágil que es esa aceptación, lo condicional. Hay una frase que dice a mitad de la película, no la citaré exactamente porque debería escucharse recién. Jason Bateman sigue siendo la voz perfecta para Nick. Interpreta el ingenio sardónico con tanta naturalidad que los momentos de genuina vulnerabilidad resultan el doble de duros. Las nuevas incorporaciones también son sólidas. Sin entrar en detalles específicos, hay un nuevo personaje, una joven jaguar llamada Camila, que representa a una generación que creció después de los eventos de la primera película. Para ella, la tensión entre depredador y presa es casi abstracta, histórica, no la vivió. Y verla enfrentarse a la realidad de que la historia no se queda en el pasado es uno de los hilos conductores más silenciosamente devastadores de la película.
También regresa el jefe Bogo, quien está maravillosamente utilizado. Ha pasado de ser un obstáculo a ser algo más parecido a un aliado cansado y con principios. Su relación con Judy ahora es realmente cálida, sin perder la fricción profesional que hizo divertida su dinámica inicial. La primera película trataba sobre descubrir prejuicios ocultos, sobre reconocer que los prejuicios pueden vivir incluso dentro de las personas que se consideran buenas. Era una historia de exposición. Arrancarse la máscara y ver la fealdad que se esconde debajo. Zootopia. 2 trata de algo posiblemente más difícil. La reconstrucción. ¿Qué se construye tras la exposición? ¿Cómo se ve realmente el progreso real en comparación con el progreso performativo? ¿Y quién se queda atrás cuando la sociedad avanza y declara el problema resuelto? La película es notablemente matizada al abordar la diferencia entre la unidad superficial y la equidad genuina. Hay toda una subtrama que gira en torno a un barrio de Zootopia que nunca tuvo el mismo brillo que el centro de la ciudad. Un lugar donde los murales de la armonía no llegan, donde viejos resentimientos se calcificaron en algo más duro, y la película no señala a ningún grupo en particular por esto. Implica al sistema, a las buenas intenciones que se detuvieron en la inconveniencia, a la celebración de los símbolos por encima de la sustancia. Lo que me pareció notable es que la película tiene la valentía de mostrar que Judy se equivoca, no con malicia ni de forma obvia, sino con la silenciosa y devastadora forma en que las personas de buen corazón pueden perpetuar el daño cuando se niegan a mirar de frente las verdades incómodas. Su arco argumental esta vez no se trata de valentía. Ella tiene valentía. Se trata de humildad, de aprender a escuchar antes de actuar, de comprender que querer arreglar algo y arreglarlo de verdad no son lo mismo. Consideré a Zootrópolis un triunfo para Disney. Se estrenó el mismo año que la también bien recibida Moana, y tras los éxitos ganadores del Oscar Frozen y Big Hero 6. Para la era moderna de los mega éxitos animados de Disney de 2010, que comenzó con Enredados, Zootrópolis no solo me pareció la mejor del grupo, sino una de las mejores del afamado estudio de animación. Habiendo ganado también un Oscar y recaudado más de $1,000 millones, la reciente tendencia de Disney de lanzar secuelas cinematográficas de sus películas animadas me pareció muy adecuada. No me equivoqué al pensar así. Zootopia 2 es otra obra animada ingeniosamente construida, que funciona como comedia, drama policial procedimental y otra mirada a los problemas sociales a través de personajes animales. Ser una secuela puede significar que la película sea inherentemente menos novedosa, y su mayor alcance la hace un poco menos enfocada esta vez, pero también se compensa con mucho esplendor visual y risas constantes. Retomando la trama casi inmediatamente después de los eventos de la primera película, Judy Hopps, Ginnifer Goodwin y Nick Wilde, Jason Bateman, ahora son compañeros en el Departamento de Policía de Zootopia, DPZ. A pesar de que se les advierte que no se alejen demasiado de su jurisdicción, Judy descubre una serpiente en Zootopia que podría ser el vínculo con una conspiración aún mayor que explica por qué no se permiten reptiles en la ciudad. Y el arco argumental de Nick trata sobre decidir si quiere seguir representando la seguridad de una ciudad que adora su idea, pero que aún se estremece cuando entra en una habitación. Si pertenecer a Zootopia es realmente pertenecer, o simplemente una soledad más cómoda. Estos son temas densos para una película de animación, y el hecho de que se desarrollen sin resultar sermoneadores ni forzados es un auténtico logro cinematográfico. Visitamos partes de Zootopia que la primera película solo insinuó. Una red subterránea de túneles construidos por especies más pequeñas. Un distrito de rascacielos tan enorme
que las plantas inferiores nunca ven la luz del sol. Un mercado frente al mar que se siente genuinamente vivo y con detalles. Los animadores claramente han pasado años pensando en cómo funcionaría realmente un mundo de animales antropomorphi. La banda sonora, compuesta con una clara inteligencia emocional, cumple exactamente su función. Se mantiene al margen cuando la historia lleva la voz cantante y se amplifica cuando se la merece. No hay números musicales sensacionales como los de la primera película, y creo que es una elección deliberada y correcta. Esta es una historia más sólida. La música lo respeta. Hay una canción original colocada en el momento justo que sospecho que tendrá un significado inesperado para muchos espectadores adultos. No es un temazo, es algo más tranquilo y doloroso. El tipo de canción que suena simple hasta que escuchas la letra y te das cuenta de que está haciendo algo bastante devastador. A pesar de los 9 años de diferencia entre películas, la secuela retoma la historia justo una semana después de que Nick y Judy detuvieran a la villana alcaldesa, Jenny Slate, y se convirtieran en celebridades instantáneas como la primera pareja de conejo y zorro de la ciudad. Como era de esperar, la fama dura poco. Necesitan demostrar que son más que una simple novedad, lo que los empuja a una conspiración que involucra a una serpiente marginada por la jerarquía social de Zootopia. Los reptiles son relegados a Marsh Market, el gueto improvisado de la ciudad, y el guión busca que sientas el peso de ese prejuicio, aunque la película no se dedique por completo a examinarlo. Esa serpiente, con la cálida voz de Ke Huy Quan, descarrila una glamurosa gala para exponer la historia desinfectada de la ciudad y la hipocresía de quienes ostentan el poder. Judy y Nick pronto se convierten en fugitivos en una trama que, en teoría, aumenta las apuestas, pero que aún resulta extrañamente estancada y excesivamente familiar. Los matices emocionales, incluyendo los temas que ya mencioné, permanecen superficiales. Gary the Snake, sí, ese es su nombre real, quiere reunirse con su familia y ser tratado como un ciudadano en lugar de una amenaza. El sentimiento funciona, y en el clima político actual, las metáforas impactan más de lo que probablemente pretendían los cineastas, pero Disney nunca va a llevar su comentario tan lejos como para arriesgarse a incomodar a alguien. Nadie espera realmente que Zootopia 2 sea profundamente política, pero la película claramente conoce el terreno que toca. Incluso hay chistes sobre el uso del humor como mecanismo de afrontamiento para traumas infantiles y sobre cómo los zorros harían cualquier cosa menos ir a terapia. Estos momentos insinúan algo más agudo, pero la película se retrae cada vez que se acerca a decir algo significativo. Ahora bien, en el espíritu de una crítica honesta, Zootopia 2 no es perfecta. El ritmo en el segundo acto tiene algunos problemas. Hay un tramo en la mitad, de unos 20 a 30 minutos, donde la película hace malabarismos con tantas subtramas e hilos temáticos que pierde parte de su impulso. Los personajes desaparecen durante demasiado tiempo. Una subtrama que involucra a una figura mediática que amplifica el miedo a los índices de audiencia es interesante, pero poco elaborada. Da la sensación de que se ha reducido considerablemente, y lo que queda es demasiado conveniente en su resolución. También hay momentos en los que la película, en su afán por ser exhaustiva y justa, se aleja de comprometerse plenamente con una perspectiva. La mejor versión de esta historia sería un poco más agresiva, un poco menos equilibrada. Algunas de las aristas más agudas se suavizan en el tercer acto de maneras que parecen notas de un comité en lugar de decisiones de un director con una visión. El final, aunque satisfactorio emocionalmente, es quizás demasiado ordenado dada la honestidad con la que la película retrató la complejidad en sus primeros 2 tercios. Estas son críticas reales.
pero no disminuyen lo que la película hace bien, que es sustancial. Esto es lo que creo que dividirá al público de maneras interesantes sobre Zootopia 2. Es realmente una película diferente según la edad. Para los niños es una aventura divertida, preciosa y emocionante con personajes que adoran. Hay secuencias de acción, hay chistes, hay sentimiento. Se lo pasarán genial. Para los adolescentes, probablemente suscitará conversaciones serias sobre la identidad, sobre la pertenencia, sobre si el mundo que heredan es mejor que el que sus padres afirman haber construido. Para los adultos, especialmente los que están cansados, un poco desilusionados y que aún intentan descubrir cómo preocuparse por las cosas sin agotarse, esta película es para ustedes de una manera inesperada. No tiene respuestas fáciles, pero se toma en serio el agotamiento y sugiere con cuidado y sin ingenuidad que presentarse de todos modos sigue importando. Eso no es nada. De hecho, ahora mismo eso podría ser todo. Unidad de toda la ciudad. La película original fue una clase magistral de cómo disfrazar una sofisticada alegoría política y social en una colorida película familiar. Hablaba sobre el racismo, los prejuicios sistémicos, el alarmismo y el peligro de dejar que el prejuicio se disfrace de instinto. No predicaba, mostraba, y eso es raro. Ahora, casi una década después, llega la secuela. Y lo notable es que los cineastas no solo hicieron una versión más grande de la primera película, hicieron una versión más oscura y emocionalmente más madura. Una que plantea la pregunta más difícil. Vale, expusiste la podredumbre, pero ¿qué haces cuando la podredumbre vuelve a crecer? Zootopia 2 retoma la historia aproximadamente 3 años después de los eventos de la original. Judy y Nick son ahora un dúo de detectives consolidado en el departamento de policía de Zootopia, y en apariencia la ciudad se siente más equilibrada que nunca. Se celebran las amistades entre especies, las iniciativas de diversidad abundan. Hay murales de unidad en cada esquina. Zootopia parece haberse arreglado sola, pero bajo esa pulida superficie algo se está pudriendo. Un nuevo movimiento clandestino ha echado raíces, no liderado por depredadores o presas por separado, sino por un grupo marginal de animales que cree que la integración social fue forzada y artificial, que depredadores y presas nunca debieron coexistir, y que la supuesta armonía de Zootopia es solo una mentira cómoda. Este grupo, llamado La División, un nombre brillante por cierto, no es violento, al menos no al principio. Son ideológicos, y eso los hace mucho más peligrosos que un villano con una pistola de dardos. Cuando una serie de incidentes empiezan a reavivar viejos temores entre las especies, pequeñas cosas al principio, malentendidos que se intensifican, Judy y Nick tienen la tarea de averiguar si se trata de accidentes o de algo orquestado. Y lo que descubren los obliga a afrontar una pregunta que la primera película dejó sin respuesta. ¿Puede una sociedad sanar de verdad o simplemente se vuelve más hábil escondiéndose? Lo que me encanta de este planteamiento es que no hay un villano limpio que se blande una capa. El antagonista esta vez es la narrativa misma. Las historias que una sociedad se cuenta a sí misma sobre quién es y quién es el enemigo. Y la película es lo suficientemente valiente como para mostrar que incluso los personajes bien intencionados, como Judy, pueden convertirse en instrumentos de esa narrativa sin darse cuenta. Hablemos de nuestros héroes que regresan porque el trabajo de los personajes en esta película es realmente excelente. Judy Hopps ha crecido, sigue siendo idealista, ese es su. Pero la realidad la ha golpeado con dureza. Hay una escena preciosa al principio de la película en la que da un discurso en una escuela sobre el progreso de Zootopia. Y dice todo lo correcto, pero se puede ver en sus ojos que ya no está 100% segura de creerlo. Ginnifer Goodwin aporta un peso sutil a la actuación. Judy no es cínica, se niega a hacerlo,
pero se ha enfrentado a la brecha entre la zootopia que soñó y la zootopia que realmente existe. Y navegar por esa brecha es todo su arco argumental. Nick Wilde, por su parte, tiene posiblemente el viaje más interesante esta vez. Como zorro, como depredador, ha estado observando el supuesto progreso de la ciudad con una mirada más compleja. Se ha beneficiado de ello, sin duda, pero también sabe, de una manera que Judy no puede comprender del todo, lo frágil que es esa aceptación. Lo condicional. Hay una frase que dice a mitad de la película, no la citaré exactamente porque debería escucharse recién. Jason Bateman sigue siendo la voz perfecta para Nick. Interpreta el ingenio sardónico con tanta naturalidad que los momentos de genuina vulnerabilidad resultan el doble de duros. Las nuevas incorporaciones también son sólidas. Sin entrar en detalles específicos, hay un nuevo personaje, una joven Kawar llamada Camila, que representa a una generación que creció después de los eventos de la primera película. Para ella, la tensión entre depredador y presa es casi abstracta, histórica, no la vivió. Y verla enfrentarse a la realidad de que la historia no se queda en el pasado es uno de los hilos conductores más silenciosamente devastadores de la película. También regresa el jefe Bogo, quien está maravillosamente utilizado. Ha pasado de ser un obstáculo a ser algo más parecido a un aliado cansado y con principios. Su relación con Judy ahora es realmente cálida, sin perder la fricción profesional que hizo divertida su dinámica inicial. La primera película trataba sobre descubrir prejuicios ocultos, sobre reconocer que los prejuicios pueden vivir incluso dentro de las personas que se consideran buenas. Era una historia de exposición. Arrancarse la máscara y ver la fealdad que se esconde debajo. Zootopia. 2 trata de algo posiblemente más difícil. La reconstrucción. ¿Qué se construye tras la exposición? ¿Cómo se ve realmente el progreso real en comparación con el progreso performativo? ¿Y quién se queda atrás cuando la sociedad avanza y declara el problema resuelto? La película es notablemente matizada al abordar la diferencia entre la unidad superficial y la equidad genuina. Hay toda una subtrama que gira en torno a un barrio de zootopia que nunca tuvo el mismo brillo que el centro de la ciudad. Un lugar donde los murales de la armonía no llegan, donde viejos resentimientos se calcificaron en algo más duro, y la película no señala a ningún grupo en particular por esto. Implica al sistema, a las buenas intenciones que se detuvieron en la inconveniencia, a la celebración de los símbolos por encima de la sustancia. Lo que me pareció notable es que la película tiene la valentía de mostrar que Judy se equivoca, no con malicia ni de forma obvia, sino con la silenciosa y devastadora forma en que las personas de buen corazón pueden perpetuar el daño cuando se niegan a mirar de frente las verdades incómodas. Su arco argumental esta vez no se trata de valentía. Ella tiene valentía. Se trata de humildad, de aprender a escuchar antes de actuar, de comprender que querer arreglar algo y arreglarlo de verdad no son lo mismo. Consideré a Zootrópolis un triunfo para Disney. Se estrenó el mismo año que la también bien recibida Moana, y tras los éxitos ganadores del Oscar Frozen y Big Hero 6. Para la era moderna de los mega éxitos animados de Disney de 2010, que comenzó con Enredados, Zootrópolis no solo me pareció la mejor del grupo, sino una de las mejores del afamado estudio de animación. Habiendo ganado también un Oscar y recaudado más de $1,000 millones, la reciente tendencia de Disney de lanzar secuelas cinematográficas de sus películas animadas me pareció muy adecuada. No me equivoqué al pensar así. Zootopia 2 es otra obra animada ingeniosamente construida, que funciona como comedia, drama policial procedimental y otra mirada a los problemas sociales a través de personajes animales.
ser una secuela puede significar que la película sea inherentemente menos novedosa, y su mayor alcance la hace un poco menos enfocada esta vez, pero también se compensa con mucho esplendor visual y risas constantes. Retomando la trama casi inmediatamente después de los eventos de la primera película, Judy Hopps, Jennifer Goodwin y Nick Wilde, Jason Bateman, ahora son compañeros en el Departamento de Policía de Zootopia, DPZ. A pesar de que se les advierte que no se alejen demasiado de su jurisdicción, Judy descubre una serpiente en Zootopia que podría ser el vínculo con una conspiración aún mayor que explica por qué no se permiten reptiles en la ciudad. Y el arco argumental de Nick trata sobre decidir si quiere seguir representando la seguridad de una ciudad que adora su idea, pero que aún se estremece cuando entra en una habitación. Si pertenecer a Zootopia es realmente pertenecer, o simplemente una soledad más cómoda. Estos son temas densos para una película de animación, y el hecho de que se desarrollen sin resultar sermoneadores ni forzados es un auténtico logro cinematográfico. Visitamos partes de Zootopia que la primera película solo insinuó. Una red subterránea de túneles construidos por especies más pequeñas. Un distrito de rascacielos tan enorme que las plantas inferiores nunca ven la luz del sol. Un mercado frente al mar que se siente genuinamente vivo y con detalles. Los animadores claramente han pasado años pensando en cómo funcionaría realmente un mundo de animales antropomorfi. La banda sonora, compuesta con una clara inteligencia emocional, cumple exactamente su función. Se mantiene al margen cuando la historia lleva la voz cantante y se amplifica cuando se la merece. No hay números musicales sensacionales como los de la primera película, y creo que es una elección deliberada y correcta. Esta es una historia más sólida. La música lo respeta. Hay una canción original colocada en el momento justo que sospecho que tendrá un significado inesperado para muchos espectadores adultos. No es un temazo, es algo más tranquilo y doloroso, el tipo de canción que suena simple hasta que escuchas la letra, y te das cuenta de que está haciendo algo bastante devastador. A pesar de los 9 años de diferencia entre películas, la secuela retoma la historia justo una semana después de que Nick y Judy detuvieran a la villana alcaldesa, Jenny Slate, y se convirtieran en celebridades instantáneas como la primera pareja de conejo y zorro de la ciudad. Como era de esperar, la fama dura poco. Necesitan demostrar que son más que una simple novedad, lo que los empuja a una conspiración que involucra a una serpiente marginada por la jerarquía social de Zootopia. Los reptiles son relegados a Marsh Market, el gueto improvisado de la ciudad, y el guión busca que sientas el peso de ese prejuicio, aunque la película no se dedique por completo a examinarlo. Esa serpiente, con la cálida voz de Ke Huy Quan, descarrila una glamurosa gala para exponer la historia desinfectada de la ciudad y la hipocresía de quienes ostentan el poder. Judy y Nick pronto se convierten en fugitivos en una trama que, en teoría, aumenta las apuestas, pero que aún resulta extrañamente estancada y excesivamente familiar. Los matices emocionales, incluyendo los temas que ya mencioné, permanecen superficiales. Gary the Snake, sí, ese es su nombre real, quiere reunirse con su familia y ser tratado como un ciudadano en lugar de una amenaza. El sentimiento funciona, y en el clima político actual, las metáforas impactan más de lo que probablemente pretendían los cineastas, pero Disney nunca va a llevar su comentario tan lejos como para arriesgarse a incomodar a alguien. Nadie espera realmente que Zootopia 2 sea profundamente política, pero la película claramente conoce el terreno que toca. Incluso hay chistes sobre el uso del humor como mecanismo de afrontamiento para traumas infantiles y sobre cómo los zorros harían cualquier cosa menos ir a terapia.
Estos momentos insinúan algo más agudo, pero la película se retrae cada vez que se acerca a decir algo significativo. Ahora bien, en el espíritu de una crítica honesta, Zootopia 2 no es perfecta. El ritmo en el segundo acto tiene algunos problemas. Hay un tramo en la mitad, de unos 20 a 30 minutos, donde la película hace malabarismos con tantas subtramas e hilos temáticos que pierde parte de su impulso. Los personajes desaparecen durante demasiado tiempo. Una subtrama que involucra a una figura mediática que amplifica el miedo a los índices de audiencia es interesante, pero poco elaborada. Da la sensación de que se ha reducido considerablemente, y lo que queda es demasiado conveniente en su resolución. También hay momentos en los que la película, en su afán por ser exhaustiva y justa, se aleja de comprometerse plenamente con una perspectiva. La mejor versión de esta historia sería un poco más agresiva, un poco menos equilibrada. Algunas de las aristas más agudas se suavizan en el tercer acto de maneras que parecen notas de un comité en lugar de decisiones de un director con una visión. El final, aunque satisfactorio emocionalmente, es quizás demasiado ordenado dada la honestidad con la que la película retrató la complejidad en sus primeros 2 tercios. Estas son críticas reales, pero no disminuyen lo que la película hace bien, que es sustancial. Esto es lo que creo que dividirá al público de maneras interesantes sobre Zootopia 2. Es realmente una película diferente según la edad. Para los niños es una aventura divertida, preciosa y emocionante con personajes que adoran. Hay secuencias de acción, hay chistes, hay sentimiento. Se lo pasarán genial. Para los adolescentes probablemente suscitará conversaciones serias sobre la identidad, sobre la pertenencia, sobre si el mundo que heredan es mejor que el que sus padres afirman haber construido. Para los adultos, especialmente los que están cansados, un poco desilusionados y que aún intentan descubrir cómo preocuparse por las cosas sin agotarse, esta película es para ustedes de una manera inesperada. No tiene respuestas fáciles, pero se toma en serio el agotamiento y sugiere con cuidado y sin ingenuidad que presentarse de todos modos sigue importando. Eso no es nada. De hecho, ahora mismo eso podría ser todo. Unidad de toda la ciudad. La película original fue una clase magistral de cómo disfrazar una sofisticada alegoría política y social en una colorida película familiar. Hablaba sobre el racismo, los prejuicios sistémicos, el alarmismo y el peligro de dejar que el prejuicio se disfrace de instinto. No predicaba, mostraba, y eso es raro. Ahora, casi una década después, llega la secuela. Y lo notable es que los cineastas no solo hicieron una versión más grande de la primera película, hicieron una versión más oscura y emocionalmente más madura. Una que plantea la pregunta más difícil. Vale, expusiste la podredumbre, pero ¿qué haces cuando la podredumbre vuelve a crecer? Zootopia 2 retoma la historia aproximadamente 3 años después de los eventos de la original. Judy y Nick son ahora un dúo de detectives consolidado en el departamento de policía de Zootopia, y en apariencia la ciudad se siente más equilibrada que nunca. Se celebran las amistades entre especies, las iniciativas de diversidad abundan. Hay murales de unidad en cada esquina. Zootopia parece haberse arreglado sola, pero bajo esa pulida superficie algo se está pudriendo. Un nuevo movimiento clandestino ha echado raíces, no liderado por depredadores o presas por separado, sino por un grupo marginal de animales que cree que la integración social fue forzada y artificial, que depredadores y presas nunca debieron coexistir, y que la supuesta armonía de Zootopia es solo una mentira cómoda. Este grupo, llamado La División, un nombre brillante por cierto, no es violento, al menos no al principio. Son ideológicos,
y eso los hace mucho más peligrosos que un villano con una pistola de dardos. Cuando una serie de incidentes empiezan a reavivar viejos temores entre las especies, pequeñas cosas al principio, malentendidos que se intensifican, Judy y Nick tienen la tarea de averiguar si se trata de accidentes o de algo orquestado. Y lo que descubren los obliga a afrontar una pregunta que la primera película dejó sin respuesta. ¿Puede una sociedad sanar de verdad o simplemente se vuelve más hábil escondiéndose? Lo que me encanta de este planteamiento es que no hay un villano limpio que se blande una capa. El antagonista esta vez es la narrativa misma. Las historias que una sociedad se cuenta a sí misma sobre quién es y quién es el enemigo. Y la película es lo suficientemente valiente como para mostrar que incluso los personajes bien intencionados, como Judy, pueden convertirse en instrumentos de esa narrativa sin darse cuenta. Hablemos de nuestros héroes que regresan porque el trabajo de los personajes en esta película es realmente excelente. Judy Hopps ha crecido, sigue siendo idealista, ese es su. Pero la realidad la ha golpeado con dureza. Hay una escena preciosa al principio de la película en la que da un discurso en una escuela sobre el progreso de Zootopia. Y dice todo lo correcto, pero se puede ver en sus ojos que ya no está 100% segura de creerlo. Ginnifer Goodwin aporta un peso sutil a la actuación. Judy no es cínica, se niega a hacerlo, pero se ha enfrentado a la brecha entre la Zootopia que soñó y la Zootopia que realmente existe. Y navegar por esa brecha es todo su arco argumental. Nick Wilde, por su parte, tiene posiblemente el viaje más interesante esta vez. Como zorro, como depredador, ha estado observando el supuesto progreso de la ciudad con una mirada más compleja. Se ha beneficiado de ello, sin duda, pero también sabe, de una manera que Judy no puede comprender del todo, lo frágil que es esa aceptación. Lo condicional. Hay una frase que dice a mitad de la película, no la citaré exactamente porque debería escucharse recién. Jason Bateman sigue siendo la voz perfecta para Nick. Interpreta el ingenio sardónico con tanta naturalidad que los momentos de genuina vulnerabilidad resultan el doble de duros. Las nuevas incorporaciones también son sólidas. Sin entrar en detalles específicos, hay un nuevo personaje, una joven Jaguar llamada Camila, que representa a una generación que creció después de los eventos de la primera película. Para ella, la tensión entre depredador y presa es casi abstracta, histórica, no la vivió. Y verla enfrentarse a la realidad de que la historia no se queda en el pasado es uno de los hilos conductores más silenciosamente devastadores de la película. También regresa el jefe Bogo, quien está maravillosamente utilizado. Ha pasado de ser un obstáculo a ser algo más parecido a un aliado cansado y con principios. Su relación con Judy ahora es realmente cálida, sin perder la fricción profesional que hizo divertida su dinámica inicial. La primera película trataba sobre descubrir prejuicios ocultos, sobre reconocer que los prejuicios pueden vivir incluso dentro de las personas que se consideran buenas. Era una historia de exposición. Arrancarse la máscara y ver la fealdad que se esconde debajo. Zootopia. 2 trata de algo posiblemente más difícil. La reconstrucción. ¿Qué se construye tras la exposición? ¿Cómo se ve realmente el progreso real en comparación con el progreso performativo? ¿Y quién se queda atrás cuando la sociedad avanza y declara el problema resuelto? La película es notablemente matizada al abordar la diferencia entre la unidad superficial y la equidad genuina. Hay toda una subtrama que gira en torno a un barrio de Zootopia que nunca tuvo el mismo brillo que el centro de la ciudad. Un lugar donde los murales de la armonía no llegan, donde viejos resentimientos se calcificaron en algo más duro, y la película no señala a ningún grupo en particular por esto. Implica al sistema, a las buenas intenciones que se detuvieron en la inconveniencia, a la celebración de los símbolos por encima de la sustancia.
Lo que me pareció notable es que la película tiene la valentía de mostrar que Judy se equivoca, no con malicia ni de forma obvia, sino con la silenciosa y devastadora forma en que las personas de buen corazón pueden perpetuar el daño cuando se niegan a mirar de frente las verdades incómodas. Su arco argumental esta vez no se trata de valentía. Ella tiene valentía. Se trata de humildad, de aprender a escuchar antes de actuar, de comprender que querer arreglar algo y arreglarlo de verdad no son lo mismo. Consideré a Zootrópolis un triunfo para Disney. Se estrenó el mismo año que la también bien recibida Moana, y tras los éxitos ganadores del Oscar Frozen y Big Hero 6. Para la era moderna de los mega éxitos animados de Disney de 2010, que comenzó con Enredados, Zootrópolis no solo me pareció la mejor del grupo, sino una de las mejores del afamado estudio de animación. Habiendo ganado también un Oscar y recaudado más de $1,000 millones, la reciente tendencia de Disney de lanzar secuelas cinematográficas de sus películas animadas me pareció muy adecuada. No me equivoqué al pensar así. Zootopia 2 es otra obra animada ingeniosamente construida, que funciona como comedia, drama policial procedimental y otra mirada a los problemas sociales a través de personajes animales. Ser una secuela puede significar que la película sea inherentemente menos novedosa, y su mayor alcance la hace un poco menos enfocada esta vez, pero también se compensa con mucho esplendor visual y risas constantes. Retomando la trama casi inmediatamente después de los eventos de la primera película, Judy Hopps, Ginnifer Goodwin y Nick Wilde, Jason Bateman, ahora son compañeros en el departamento de policía de Zootopia, DPZ. A pesar de que se les advierte que no se alejen demasiado de su jurisdicción, Judy descubre una serpiente en Zootopia que podría ser el vínculo con una conspiración aún mayor que explica por qué no se permiten reptiles en la ciudad. Y el arco argumental de Nick trata sobre decidir si quiere seguir representando la seguridad de una ciudad que adora su idea, pero que aún se estremece cuando entra en una habitación. Si pertenecer a Zootopia es realmente pertenecer, o simplemente una soledad más cómoda. Estos son temas densos para una película de animación, y el hecho de que se desarrollen sin resultar sermoneadores ni forzados es un auténtico logro cinematográfico. Visitamos partes de Zootopia que la primera película solo insinuó. Una red subterránea de túneles construidos por especies más pequeñas. Un distrito de rascacielos tan enorme que las plantas inferiores nunca ven la luz del sol. Un mercado frente al mar que se siente genuinamente vivo y con detalles. Los animadores claramente han pasado años pensando en cómo funcionaría realmente un mundo de animales antropomorfi. La banda sonora, compuesta con una clara inteligencia emocional, cumple exactamente su función. Se mantiene al margen cuando la historia lleva la voz cantante y se amplifica cuando se la merece. No hay números musicales sensacionales como los de la primera película, y creo que es una elección deliberada y correcta. Esta es una historia más sólida. La música lo respeta. Hay una canción original colocada en el momento justo que sospecho que tendrá un significado inesperado para muchos espectadores adultos. No es un temazo, es algo más tranquilo y doloroso, el tipo de canción que suena simple hasta que escuchas la letra, y te das cuenta de que está haciendo algo bastante devastador. A pesar de los 9 años de diferencia entre películas, la secuela retoma la historia justo una semana después de que Nick y Judy detuvieran a la villana alcaldesa, Jenny Slate, y se convirtieran en celebridades instantáneas como la primera pareja de conejo y zorro de la ciudad. Como era de esperar, la fama dura poco. Necesitan demostrar que son más que una simple novedad, lo que los empuja a una conspiración que involucra a una serpiente marginada por la jerarquía social de Zootopia.
Los reptiles son relegados a Marsh Market, el gueto improvisado de la ciudad, y el guión busca que sientas el peso de ese prejuicio, aunque la película no se dedique por completo a examinarlo. Esa serpiente, con la cálida voz de Ke Huy Quan, descarrila una glamurosa gala para exponer la historia desinfectada de la ciudad y la hipocresía de quienes ostentan el poder. Judy y Nick pronto se convierten en fugitivos en una trama que, en teoría, aumenta las apuestas, pero que aún resulta extrañamente estancada y excesivamente familiar. Los matices emocionales, incluyendo los temas que ya mencioné, permanecen superficiales. Gary the Snake, sí, ese es su nombre real, quiere reunirse con su familia y ser tratado como un ciudadano en lugar de una amenaza. El sentimiento funciona, y en el clima político actual, las metáforas impactan más de lo que probablemente pretendían los cineastas, pero Disney nunca va a llevar su comentario tan lejos como para arriesgarse a incomodar a alguien. Nadie espera realmente que Zootopia 2 sea profundamente política, pero la película claramente conoce el terreno que toca. Incluso hay chistes sobre el uso del humor como mecanismo de afrontamiento para traumas infantiles y sobre cómo los zorros harían cualquier cosa menos ir a terapia. Estos momentos insinúan algo más agudo, pero la película se retrae cada vez que se acerca a decir algo significativo. Ahora bien, en el espíritu de una crítica honesta, Zootopia 2 no es perfecta. El ritmo en el segundo acto tiene algunos problemas. Hay un tramo en la mitad, de unos 20 a 30 minutos, donde la película hace malabarismos con tantas subtramas e hilos temáticos que pierde parte de su impulso. Los personajes desaparecen durante demasiado tiempo. Una subtrama que involucra a una figura mediática que amplifica el miedo a los índices de audiencia es interesante, pero poco elaborada. Da la sensación de que se ha reducido considerablemente, y lo que queda es demasiado conveniente en su resolución. También hay momentos en los que la película, en su afán por ser exhaustiva y justa, se aleja de comprometerse plenamente con una perspectiva. La mejor versión de esta historia sería un poco más agresiva, un poco menos equilibrada. Algunas de las aristas más agudas se suavizan en el tercer acto de maneras que parecen notas de un comité en lugar de decisiones de un director con una visión. El final, aunque satisfactorio emocionalmente, es quizás demasiado ordenado, dada la honestidad con la que la película retrató la complejidad en sus primeros 2 tercios. Estas son críticas reales, pero no disminuyen lo que la película hace bien, que es sustancial. Esto es lo que creo que dividirá al público de maneras interesantes sobre Zootopia 2. Es realmente una película diferente según la edad. Para los niños es una aventura divertida, preciosa y emocionante con personajes que adoran. Hay secuencias de acción, hay chistes, hay sentimiento. Se lo pasarán genial. Para los adolescentes probablemente suscitará conversaciones serias sobre la identidad, sobre la pertenencia, sobre si el mundo que heredan es mejor que el que sus padres afirman haber construido. Para los adultos, especialmente los que están cansados, un poco desilusionados y que aún intentan descubrir cómo preocuparse por las cosas sin agotarse, esta película es para ustedes de una manera inesperada. No tiene respuestas fáciles, pero se toma en serio el agotamiento y sugiere con cuidado y sin ingenuidad que presentarse de todos modos sigue importando. Eso no es nada. De hecho, ahora mismo eso podría ser todo. Terreno que toca. Incluso hay chistes sobre el uso del humor como mecanismo de afrontamiento para traumas infantiles y sobre cómo los zorros harían cualquier cosa menos ir a terapia. Estos momentos insinúan algo más agudo, pero la película se retrae cada vez que se acerca a decir algo significativo. Ahora bien, en el espíritu de una crítica honesta, Zootopia 2 no es perfecta.
El ritmo en el segundo acto tiene algunos problemas. Hay un tramo en la mitad, de unos 20 a 30 minutos, donde la película hace malabarismos con tantas subtramas e hilos temáticos que pierde parte de su impulso. Los personajes desaparecen durante demasiado tiempo. Una subtrama que involucra a una figura mediática que amplifica el miedo a los índices de audiencia es interesante, pero poco elaborada. Da la sensación de que se ha reducido considerablemente, y lo que queda es demasiado conveniente en su resolución. También hay momentos en los que la película, en su afán por ser exhaustiva y justa, se aleja de comprometerse plenamente con una perspectiva. La mejor versión de esta historia sería un poco más agresiva, un poco menos equilibrada. Algunas de las aristas más agudas se suavizan en el tercer acto de maneras que parecen notas de un comité en lugar de decisiones de un director con una visión. El final, aunque satisfactorio emocionalmente, es quizás demasiado ordenado dada la honestidad con la que la película retrató la complejidad en sus primeros 2 tercios. Estas son críticas reales, pero no disminuyen lo que la película hace bien, que es sustancial. Esto es lo que creo que dividirá al público de maneras interesantes sobre Zootopia 2. Es realmente una película diferente según la edad. Para los niños es una aventura divertida, preciosa y emocionante con personajes que adoran. Hay secuencias de acción, hay chistes, hay sentimiento. Se lo pasarán genial. Para los adolescentes probablemente suscitará conversaciones serias sobre la identidad, sobre la pertenencia, sobre si el mundo que heredan es mejor que el que sus padres afirman haber construido. Para los adultos, especialmente los que están cansados, un poco desilusionados y que aún intentan descubrir cómo preocuparse por las cosas sin agotarse, esta película es para ustedes de una manera inesperada. No tiene respuestas fáciles, pero se toma en serio el agotamiento y sugiere con cuidado y sin ingenuidad que presentarse de todos modos sigue importando. Eso no es nada. De hecho, ahora mismo eso podría ser todo.